Querido cuerpo docente, papás y familia y amigos, chiquillos, es el mayor honor estar con ustedes hoy, acompañándolos en el momento en que oficial y públicamente están a punto de recibir un tremendo like por todo el trabajo que han hecho en la que es considerada la institución académica más prestigiosa del país. Los felicito de todo corazón. También estoy consciente de que es bastante inusual que alguien de mi edad venga a hablarles en su graduación, lo que yo creo tiene que ver porque he tomado hartos riesgos profesionales que pocos ingenieros toman en Chile a temprana edad. Y hoy les quiero contar 3 historias de mi vida que tienen que ver con esos riesgos. La primera historia tiene que ver con cabecearse y esta escuela. La verdad de las cosas es que cuando yo me estaba graduando de esta universidad era un nerd hardcore. Me aferraba con mi vida a estudiar y a sacar buenas notas. Cuando llegaba el minuto de interactuar con gente, y le pueden preguntar a muchos profesores acá, lo único que atinaba a hablar era acerca de mis notas o la prueba. La verdad es que no cachaba mucho cómo funcionaba el mundo y le tenía miedo a hablar con gente. Era bastante inepto socialmente. Como ustedes fácilmente se podrán imaginar, no era el ingeniero más popular de la escuela, y si a eso uno le suma el bullying propiamente chileno, no lo pasé bien. Pero lo que sí recuerdo con mucho cariño son los pocos, pero muy buenos amigos que hice en la escuela. Un grupo de amigos con los que me sentía cómodo y que me aceptaban. Es este grupo de amigos con el que conversábamos de física en las tardes, algunos de nosotros incluso hicimos hasta un máster en física, hablábamos de Quake o StarCraft en la cafeta, no sé si todavía está la cafeta, hacíamos proyectos de electrónica, yo soy eléctrico, y por supuesto estudiábamos para las IES, eso es lo que hacen todos los grupos de amigos en ingeniería. Con este grupo realmente aprendí estudiando lo que significa cabecearse, esa sensación de estar una I y no tener absolutamente ninguna idea de cómo resolver el problema, y saber que el tiempo está pasando. Y en mi época era aún peor porque había ido en los sábados en las 7. Esa sensación de ponerse a escribir alguna cosa en el problema, aun cuando no tuviera mucha lógica al principio y tener fe que iba a dar con la respuesta. Pero mucho más bacán era la sensación de felicidad cuando se te ocurre la solución. Emprender tiene la misma sensación para mí. Es como estar en una I cabeceando. El estar con un problema al frente completamente quebrado y no saber cómo resolverlo. Fue esta escuela la que me enseñó lo siguiente: a tener fe y seguir escribiendo porque la solución va a salir. Desarrollar tecnología es precisamente esto, es identificar un problema quebrado e inventar una solución a este. Empiecen a escribir la respuesta aun cuando no sepan cuál es y háganlo en su vida profesional. It really works. Mi segunda historia tiene que ver con cómo mi mujer, y no yo, me hizo emprender. La verdad es que yo soy emprendedor por casualidad. Yo emprendí por miedo a tener una mala pega. Cuando yo tenía 30 años y estaba terminando mi estudio en Stanford, decidí no venirme a Chile y no tomar una oferta de trabajo que me habían hecho. Antonia, mi mujer, me dijo que yo no podía tomar ese trabajo porque encontraba mala onda a la gente con la que iba a trabajar. Y la verdad es que a mí también me parecía mala onda la gente con la que iba a trabajar. Pero era una muy buena oferta económica. Al mismo tiempo me di cuenta que me iba a ser difícil encontrar una posición de trabajo tan buena como la que me habían ofrecido, y dado que no veía buenas alternativas, decidimos quedarnos en Estados Unidos y probar suerte. La situación no era nada de fácil. Tenía varias deudas contraídas por el MBA y a pesar de tener una buenísima formación como ingeniero, tampoco sabía programar profesionalmente hablando. Los primeros meses después del MBA me dediqué a aprender bases de datos, sistemas operativos, compiladores. Me compré muchos libros y empecé a programar algunas ideas que tenía. Era como volver a la universidad, pero gratis. Me gustaba lo que estaba haciendo. No tenía idea cómo iba a poder zafar de mis deudas y menos aún de cómo partir un negocio, pero por alguna razón sentía que podía hacerlo. Después de aprender a programar, le pedí a mi amigo Lee Linden, un compañero de Stanford, si podía trabajar en su emprendimiento y empecé a trabajar, sin sueldo, con la sola intención de aprender a emprender. Mi mayor aprendizaje en Tapjoy, el startup de Lee, era ver su actitud. Todos los días tratábamos de conquistar el mundo y no lo lográbamos.
pero él todos los días llegaba con la misma confianza en que lo íbamos a hacer. La historia de la compañía de Lee es muy linda. Un día después de 8 meses de darle duro, descubrimos una manera de instalar aplicaciones en el iPhone, cuando recién estaba partiendo el iPhone, y todo cambió de cielo a la tierra y nos fue muy, pero muy bien. Esa sensación de que hay que seguir dándole fue absolutamente clave después para mí cuando empecé Zapedy. En Zapedy también probamos muchas ideas distintas, pero yo siempre me acordaba de mi amigo Lee y simplemente seguimos dándole. Es decir, colegas, yo nunca habría podido emprender si no hubiera estado abierto a que todos los problemas matemáticos, de IES, pero más importante, el mismo problema de tener una pega, se pueden resolver si uno está abierto a los cambios. Y la tercera historia es acerca de mis papás, quienes están acá hoy. Es muy difícil explicar lo que se siente crecer sin tener un papá a quienes sí lo tienen. Es mucho menos dramático de lo que la gente cree, porque básicamente no sientes nada por tu papá porque no hay conexión. Pero al mismo tiempo, la vida simplemente se ve distinta. No le tienes mal a tu papá, no hay venganza, simplemente sabes que existe y tienes una curiosidad interior por conocerlo. Es algo que tampoco entendía muy bien. Yo no conocí a mi padre sino hasta después de graduarme de ingeniero. Mi madre, una profesional de clase media, hija de inmigrantes, me crió con absoluta abnegación y cariño. Gracias, mamá. Pero obviamente, ser guacho te hace sentirte completamente desadaptado en un colegio católico, como me tocó a mí. Existe un deseo por tener una familia convencional, más que nada porque uno siempre tiende a pertenecer a la manada. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque cuando tuve 26 años, justo después de graduarme, un poco después, me tocó conocer a mi padre, y eso creo que a quien quiero mucho, está acá también, y eso creo que generó el mayor cambio en mi persona. Conocer a mi padre me permitió salir del closet con mi historia de vida. Empecé a contarle a todos mis amigos y recibí una cantidad extraordinaria de cariño de mis amigos y de mi familia. Me di cuenta que ahora sí podía hablar de mi familia con todos y que mi pequeño drama era completamente entendible. Este cariño me hizo ser aún más abierto respecto a mi historia de vida. Y el proceso no terminó ahí, porque ahora tenía que empezar a entender y curar muchas cosas que no entendía antes de mí mismo. Es para el suspenso. Yo debo reconocer que he tenido muchísima suerte en mi vida, porque puedo explicar quién soy de una manera muy gráfica, casi como de un experimento científico. Este niño fue aislado de su padre por 26 años y después se reencontró. El poder contar mi historia sin peros me ha dado la capacidad de ser absolutamente abierto con lo que pienso de la gente, porque no tengo miedo a decir lo que pienso de mí. Y cuando hablo de mis cosas con la gente que trabajo, lo hago sin filtros, y el hablar sin filtros desde el corazón genera en los demás una relación de pertenencia con tu problema. Y cuando la gente siente pertenencia contigo, también quieren trabajar contigo o seguirte. ¿Y qué tiene que ver esto con mi vida como emprendedor? Porque como decía Steve Jobs, son los desadaptados los que cambian el mundo. Habemos muchos desadaptados que por un tiempo en nuestras vidas tuvimos un puro foco al que nos aferrábamos para sobrevivir. En mi caso, fue sacar buenas notas. Y esa especialización en poder ser bueno en algo te hace excelente en eso. Y todos nosotros tenemos algo desadaptado al final del día. Habemos muchos que nos hicimos muy buenos en las ciencias duras para compensar alguna desadaptación, social en mi caso. Y no tiene nada de malo, simplemente distribuimos distinto en distintos aspectos de la vida. Sea la familia que nos tocó tener, la orientación sexual que desarrollamos, la raza o estatus social con el que nacimos, el ser una mujer en un grupo de muchos hombres, etc. En mi caso muy particular, mi historia de desadaptación me hizo generar pertenencia con otros que habían sido marginalizados en la vida. Y cuando logras juntar a un grupo de ingenieros nerds con una misión noble, que se cabecean en sacar un problema, normalmente they kick ass. Yo creo que su generación la va a romper. Ustedes vienen de un Chile distinto al de los empresarios o los políticos de hoy. Ellos no saben cómo innovar y emprender, pero ustedes sí saben, ya lo aprendieron acá,
cabeceando en las IES y estudiando. Ya tienen la materia prima. Ahora viene el maravilloso proceso de conocerse como persona y de buscar lo que aman. No busquen lo que se considera exitoso en Chile profesionalmente hoy, porque definitivamente eso no será lo mismo en 10 años y van a sufrir mucho si no es lo que les gusta. Inventen Chile, porque ese es el trabajo para el cual ustedes están preparados. Muchísimas gracias, chiquillos, y la mejor de las ondas con todos ustedes en el nacimiento de su vida profesional.